Bienvenido Israel. Hoy tenemos un invitado especial porque de verdad que aparte es un honor porque lo conocí en persona y no solamente lo conocí en persona y fue parte de la contornada, sino que encima también pasamos una tarde de café muy interesante que me hubiese encantado tener el micrófono conectado en esa tarde porque hablamos de muchas cosas que espero que muchas de ellas las traigamos otra vez en esta conversación que vamos a tener hoy. Bienvenido, Israel, bienvenido a Crear y Emprender. Presentate, contá quién sos, qué es lo que estás haciendo. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias, Julieta. Es un placer estar aquí. Y bueno, mi nombre es Israel del Burgo. Soy consultor y coach educativo y también vengo a presentar mi empresa, que se llama Prometeos, una consultoría educativa que tiene el propósito de brindar soluciones, generar impacto y mejorar la calidad del mundo educativo a través de programas de crecimiento personal, profesional y educación socioemocional y orientar a las familias y adolescentes para mejorar sus relaciones y crear buenos vínculos. Genial, me encanta. Me encanta porque aparte tiene un propósito bastante profundo y retador también en el mundo que vivimos hoy. Eh, Ujú. y ambicioso, ¿no? O sea, estuvimos hablando un Siempre. poco de eso y creo que la ambición representa mucho Prometeos. Creo que eso está bueno ver proyectos así con tan lindo propósito detrás. Muchas gracias. Contame un poco, quiero saber, o sea, voy a preguntarte de todo acerca de tu historia y de lo que venís Ujú. atravesando en este tiempo para llegar hasta este punto, ¿no? En el que estamos hablando hoy. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo llegás a este momento? ¿Cómo fue tu historia laboral en este tiempo? Vale, bueno, realmente yo empiezo como docente, como profesor de educación física en un centro educativo, en un Ujú. colegio, en la etapa Sí. de secundaria. Para mí fue, sinceramente, la época más bonita de mi vida porque de alguna forma encontré el propósito, eso que llamamos el Ikigai, ¿no? Porque los chicos y chicas me despertaron algo dentro que incluso a día de hoy no sé ni describirlo. Es una pasión, es una vocación. Cuando los escuchas, cuando descubres sus problemas, cuando te cuentan sus historias, aprendí y me inspiré muchísimo. Y bueno, de alguna forma, al encontrar ese camino, yo continué todos estos años. Todo esto empezó, por cierto, hace 7 años, mi carrera como profesor. Y bueno, lo he ido compaginando también con algunas otras cosas, como por ejemplo entrenador personal, Ujú. mediador escolar y bueno, también de alguna otra experiencia que tuve fue la de intraemprender en un proyecto de pádel en Dubái, que Bien, bien. eso creo que luego lo hablaremos Interesante. más tranquilamente. Interesante porque aparte ese camino trae muy buenas experiencias y también, bueno, debe ser de las malas que uno saca siempre aprendizajes, pero digo, Sí. un choque cultural muy importante, ¿no? Wow, a ver, claro, estamos hablando de Próximo y Lejano Oriente o Medio Oriente que se llama. Es completamente otro mundo, a pesar de que Dubái en específico fue, digamos, vamos a hablarlo así, ¿no? Es como el Nueva York de Oriente, Hmm. porque de alguna forma es como una especie de mini atmósfera en la que se desarrolla todo de una forma completamente occidentalizada. Pero aún así, claro, bebe de una cultura árabe muy fuerte y en general la ciudad que está dentro de los Emiratos Árabes, bueno, es una sobreestimulación constante y sobre todo, y lo que más me llamó la atención allí, es la forma de vida tan diferente de cómo, por ejemplo, podemos tratarla aquí en España, ¿no? Total. Y te hago una consulta con esto en relación a Prometeos, ¿no? De lo que vos estás haciendo ahora acá. Ujú. En Dubái, ¿tuviste contacto también con jóvenes, con por ahí algún entorno que te Correcto. llevara a lo que estás haciendo hoy? Mira, yo como lo que he dicho, ¿no? Para mí, hace 7 años encontré el propósito y por tanto en Dubái de alguna forma intenté llevar el pádel también a los adolescentes y sobre todo yo rodearme de docencia y de formación y de jóvenes, claro. Por tanto, de alguna forma yo llevé a cabo campus en, en colegios, campus de pádel en colegios,
para yo también eso, estar en constante relación con ellos y poder también llevarles o descubrirles un nuevo deporte. Tal cual. ¿Y qué diferencias podés decir que encontrabas en en esos campus que fuiste haciendo en contacto con ellos? Pues mira, me produjo bastante curiosidad, sobre todo porque el sistema educativo lo tienen, es decir, la educación en general, Mm, no sé si es por el hecho de que es, digamos, privada y hay gente de todo el mundo, pero es un sistema educativo, es una comunidad educativa diferente en cuanto a que ellos siento como que tienen el interés por aprender constantemente y no hay esa dispersión que mm, siento, por ejemplo, tanto a nivel aquí en Valencia como a nivel nacional, ¿no? Creo que, digamos, tienen una cultura del esfuerzo un poquito más trabajada y de alguna forma buscan el aprender, que es lo que más me llamó la atención allí, ¿no? El, claro. joder, decir, qué maravilla que estos adolescentes que tuve de entre 12 a 16 años están bebiendo constantemente de lo que yo estoy diciendo y con la atención completamente puesta, ¿no? Y el foco. Sí. Eso me gustó y me llamó la atención mucho. Claro, porque allá no hay algunas restricciones también imagino que deben tener con la tecnología y demás de algún tipo por el tema de la cultura, ¿no? Entiendo que son muy distintos en ese sentido y por ahí esas distracciones se notan mucho. Podría ser, sí que es verdad que lo que te digo, ¿no? Además, también un poco, como estuve en contacto con los centros educativos de allí, Mm, de alguna forma me contaban sus metodologías y sus programaciones didácticas y había como también una cultura más enfocada en la creatividad, mira. como por ejemplo en el emprendimiento, incluso ya habían programas de emprendimiento en los centros educativos y eso ya te contaré, pero es de las cosas que más me inspiró. Genial, genial, buenísimo. Volviendo un poco, retomando un poco las preguntas con Ujú, respecto a como tu recorrido, ¿no? En este tiempo. Quería preguntarte cuáles eran como un poco tus inquietudes, tus expectativas también al salir de la universidad, porque uno como que creo que tenemos que elegir carrera muy pronto para la edad que ujú, tenemos cuando salimos de la escuela. sí, Y es verdad que muchos lo tienen muy claro y que tienen ese camino ya como muy marcado, muy decidido, como que ya las habilidades mismas se lo marcan de alguna manera. Pero yo trato de acordarme también de mi persona en ese momento, a los 18 años o mismo a los 20 y algo, cuando terminé la universidad, y digo, las expectativas que tenía no tienen nada que ver con lo que hoy estoy haciendo o con lo que hoy estoy empezando o los proyectos que inicio. Y sin embargo, ujú, también representan mucho de esa visión que tenía también en ese momento. Entonces, ujú. digo, ¿cómo era el Israel que terminaba la universidad? Qué ideas tenía? O sea, ¿cuántas ganas tenía de, por ejemplo, ponerse a emprender? Porque estás empezando a emprender Ujú. ahora y en ese momento estabas haciendo otro tipo de actividades. Totalmente de acuerdo. Mira, esto es una cosa que además creo que en general, cuando una persona sale de la universidad, pensamos que ya vamos a entrar en el mundo laboral, vamos a conseguir. Y no, en la realidad no es esa. Yo, por Ok. ejemplo, acabé la universidad con 23 años y sinceramente aprendí y fue una experiencia muy bonita, pero realmente sales con muy pocas ideas a nivel de lo que quieres hacer, o por lo menos en mi caso. Y es verdad que también lo compartí con muchas personas de mi alrededor y creo que nos pasó un poco a todos lo mismo. En mi caso, yo estudié ciencias de la actividad física y del deporte. Eh, Habían muchas ramificaciones y muchas vías por las que ir. Sin embargo, yo no tenía nada claro. Sí que es verdad que a mí me gustaba la adolescencia, me gustaba la docencia y me formé en ella nada más acabar la carrera en el máster de profesorado. Pero cuando acabé, seguía sin tener claro realmente lo que quería, ¿no? Porque de alguna forma sí que quería meterme en el mundo de la docencia, pero yo he sido una persona muy curiosa desde muy pequeño y con gran parte de ambición. Y es como que dices, bueno, pero ¿y voy a ser profesor para toda la vida? ¿Voy a poder meterme en el mundo laboral? En fin, empieza como a surgir en ti una serie de dudas que esto es lo que me gustaría transmitir a los oyentes de hoy, ¿no? Que prueben, que busquen, que estudien, que se formen en todas las cosas.
en las que les gustaría, y más hoy en día que tenemos tantísimas herramientas y recursos para poder, pues bueno, hacer un autoaprendizaje, eh, porque creo que es la mejor forma de probar qué es lo que te gusta y poder encontrar tu propósito, tu sentido, algo que te mueva todas las mañanas cuando te levantas. Total, totalmente, sí, Y sí. bueno, mi caso, de hecho, y perdona, yo encontré en la docencia mi propósito, pero quizás otro no lo puede encontrar o no lo encuentra, que siga probando, no pasa nada. Es decir, esto es un ensayo-error y es un constante, hay que disfrutar del camino y vamos a caer, vamos a fallar, nos vamos a equivocar, pero hay que continuar porque el sentido a la vida y el propósito llega, al final llega. Totalmente, adhiero completamente en esto y también veo mucho de que la mayoría de las personas con las que hablo y les hago esta pregunta de, ¿no? De al salir de la universidad, ¿qué sentías o cuán claro tenías qué camino seguir? Siento que nos faltan muchas herramientas para saber todo tipo de profesiones que pueden salir de una carrera que, sin Total, embargo, por ahí toca un punto, pero que no necesariamente tenés que seguir por ese lado, sino que tenés un montón de otras oportunidades y un abanico de posibilidades que quizás total. no están tan claras. O sea, siento que por ahí, no sé si te pasa lo mismo, pero siento que por ahí no están tan claros. Con esto que estás estudiando, todos estos son los puestos que podrías cubrir, todos estos son las ideas que podrías llegar a desarrollar y combinarlas como quieras. O sea, Ujú. acá libertad en ese sentido. Es como que existen tantas profesiones como personas en este mundo en eso y creo que es Sí. verdad que nos faltan por ahí unas herramientas en ese sentido. Pero volviendo un poco a lo que tiene que ver con el emprender, ¿no? Con la decisión de emprender, Ujú. porque es toda una decisión, sobre todo cuando ya hayas encontrado algo que te apasionaba, Wow. sobre todo cuando ya estabas en actividad con algo que te llenaba y que de verdad lo disfrutabas. ¿Por qué Sí. Prometeos? ¿Por qué nace? ¿De dónde nace? Wow. Pues mira, si me permites, voy a contaros un poco el origen del nombre. Prometeos son tres palabras en una misma palabra. Eh, el mito de Prometeo, que es el titán que le robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos y que pudiesen progresar como humanidad. Eos, que es la diosa del amanecer en griego, y el imperativo verbal de promesa de prometeos a vosotros mismos un cambio. Eh, Prometeos nace, o me surge la idea de dos cosas, sobre todo de visualizar y comprobar la grave problemática de salud mental y educación a nivel nacional e incluso a nivel mundial por la que estamos pasando. Y sobre todo y más importante, las carencias que yo tuve en mi adolescencia a la hora de mi orientación, las carencias de herramientas y las carencias de desarrollo personal que yo tuve, porque a día de hoy, con el potencial que he adquirido a través de mi experiencia, considero que si yo hubiese tenido este bagaje a la edad de cuando yo salí de la universidad, hubiese hecho algo completamente diferente o incluso hubiese iniciado este proyecto y este camino mucho antes, ¿no? Por Claro. tanto, de ahí nace Prometeos, con la idea de poder brindarles las herramientas a las nuevas generaciones para que descubran sus propósitos mucho antes. Porque cuando tú encuentras tu propósito, wow, tu vida cambia, o sea, revolucionas tu mundo. Totalmente. Y aparte es como si trabajás en vos, de alguna manera en el trabajo que después realices se nota ese trabajo interno, ¿no? O sea, Es increíble. todas esas herramientas que quizás nos faltaron en un momento de más chicos y que creo que ahora son mucho más efectivas también en vista de un montón de estimulaciones que tenemos, que es como que son mucho más poderosas frente a esas estimulaciones. Creo que hace mucho bien y me parece estupendo aparte del nombre. O sea, el naming me parece espectacular. Porque es como que tiene Muchas todos los gracias. componentes y me encanta. Porque tiene un montón de explicación, ya hay una historia detrás de ese nombre. Ahora, te Sí. quiero preguntar, el momento, si te acordás el momento exacto donde dijiste, necesito hacer esto, necesito emprender. ¿Te acordás esa Bueno, mañana, tarde, noche, no sé qué habrá sido? sí, mira, yo me fui a Dubái y Dubái fue como un despertar Ujú. en el mundo del emprendimiento porque te rodeas de muchísima gente emprendedora y empresaria.
y descubres y despiertas en ti una llamada, una chispa que te hace ver otra realidad, que es la del emprendimiento. Por tanto, cuando yo llegué a Valencia, ya ese caldo de cultivo se gestaba en mí y no te puedo decir exactamente qué día, pero sí que me acuerdo perfectamente de levantarme por la mañana y decirle a mi pareja y a mi familia, quiero montarme un proyecto por mi propia cuenta, un proyecto personal que tenga que ver con la educación y la salud mental. O sea, eso sí que lo tuve muy claro. Además Claro. fue una mañana así como muy de ¡pam! ¿No? Eureka, lo he encontrado. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Y desde ese día, eh, y esto creo que es lo más maravilloso del proceso, es que todas las noches cuando me acuesto, ya quiero levantarme al día siguiente para empezar a trabajar y generar nuevas ideas en mi proyecto. Sí, ese fuego, ¿no? Emprendedor que creo que Sí, se habla mucho de es las necesario. características de los emprendedores. Bueno, lo hemos hablado mucho en la contornada y de todo aquello que le sucede, ¿no? En las distintas etapas y demás. Pero si algo que se caracterizan todos es ese fuego interior de querer hacer, querer avanzar, querer mostrar, querer compartir. Eh, Sobre todo por, no importa que quizás en el proyecto en sí, sino en todo lo que Ujú. hagas, porque vos también lo venías haciendo como intraemprendedor, como decías antes. O sea, creo que es Total. como, ese fuego está siempre latente y muy prendido, ¿no? Muy encendido. Ahora, Y de justamente, hecho, sí, decime, decime. no, que de hecho, hablando de ese fuego interior, es que yo diría que es necesario y fundamental. Es Total. decir, porque todo lo que te rodea, o sea, tú en tu pensamiento tienes que inyectar ese fuego para que tu foco esté centrado únicamente en tu negocio. Y empiezas a rodearte de gente que te ayuda. Empiezas a ver, incluso en la calle, cosas que te inspiran. Es decir, todo llega a ti. Ves que parece magia, pero cuando tú estás en el camino y estás enfocado, lo atraes todo de una forma diferente. Es espectacular, la verdad. Sí, y aparte sirve mucho también por ahí tener ese propósito más importante, más allá de lo que haga, de la forma que tenga el proyecto en sí, tenerlo muy claro porque muchas veces en ocasiones, claro, la sociedad misma, las modas, las tendencias, todo lo que esté sucediendo en tu entorno, también el entorno que tengas es muy importante, pero digo, todo lo que esté pasando a través del entorno también te puede llevar por caminos que quizás se desenfocan de ese eje que venías buscando. Entonces, tenerlo tan Sí. presente hace que de verdad veas esto que decís, ¿no? Que parece magia, de que al final ves todo conectado con todo, que es un poco esa Mm. visión un poco sesgada que por supuesto tenemos porque es como que vamos hacia ahí, entonces todo nos parece que Ujú. va hacia allá. Pero es verdad que Sí, es necesario tenerlo. Es como sí, todo en su justa medida, pero en este caso creo que cuanto más medida tengas de esto está bueno para poder ir más hacia adelante. así es. Bien. Y ahora, esto que estás mencionando de esos primeros días, de levantarte con toda esa ilusión, de estar ahora Ujú. llevando a cabo todos esos proyectos, esas ideas y dándoles forma, digo, ¿qué aprendizajes te dio estos primeros pasos? Porque saliste de Dubái, Dubái un lugar, como decís, muy emprendedor, que tiene otra visión a futuro también, esta es una ciudad muy avanzada en muchas cosas y en Ujú. otras quizás una cultura muy diferente. Pero digo, Ujú. todos esos pasos que fuiste dando acá en España una vez llegado a Valencia, ¿qué Sí. aprendiste? ¿Qué podrías decir? Esto me hubiese encantado que Wow. alguien me lo diga antes, porque es como me la di por ahí contra una pared, que hubiese sido lindo que alguien me lo dé. Pues mira, lo primero de todo que recomiendo a un emprendedor es que lo tenga muy claro. Esto Sí. parece broma, pero lo tiene que tener muy claro y lo que no tiene que perseguir es un éxito o el dinero. Tiene que perseguir su propósito, o sea, su deseo. Si Mm. persigue ese deseo, el dinero y el éxito va a llegar. Eso como la primera regla que a mí por lo menos me enseñaron y que incluso también es verdad que yo tenía inculcada en mí mismo. Pero, por ejemplo, el tener un gran autoconocimiento y desarrollo personal de ti mismo para enfrentarte a todas las situaciones que te lleva a un emprendimiento, como son el estar, por ejemplo, trabajar 12, 14 horas diariamente, a eso tienes que estar preparado. O sea, Sí. por ejemplo, tener una idea y que al día siguiente
la vas a validar con una persona y te dice eso no sirve de absolutamente de nada. Y esa frustración, Total. generar como, o sea, el manejar esa frustración creo que es también fundamental a la hora de empezar un emprendimiento porque es algo que puede marcar la diferencia de empezar, frustrarte y caer a empezar, frustrarte y seguir generando ideas, luchando contra los cambios, luchando contra ti mismo, adaptándote a la toma de decisiones que hay que tomar constantemente. O sea, luego, evidentemente, ¿no? O sea, por ejemplo, la creación de un nombre, la creación de un logo, la creación de un branding, eh, todo eso nadie te lo enseña. Por No, nadie. tanto, yo por lo menos en estos primeros pasos ha sido un aprendizaje constante desde cómo, por ejemplo, crear lo que te acabo de decir, cómo hacer una propuesta de valor, cómo, por ejemplo, crear un pitch, cómo buscar fuentes de financiación, cómo registrar la marca, cómo crear una página web, un dominio, cómo atraer clientes y convertirlos en potenciales clientes a través del marketing, cómo manejar las redes sociales. O sea, Julita, son tantas cosas las que he ido aprendiendo durante todo este tiempo. O sea, por ejemplo, esto es algo fundamental, ¿no? En mi proceso, el, yo soy el fundador y el creador, pero de alguna forma yo me quiero, bueno, tenía claro de que mi visión de idea de negocio era crear un equipo, fundamentalmente porque, por ejemplo, yo trato salud mental y necesito un psicólogo o psicóloga a mi lado. Mm, También me gustaría tener un equipo en marketing, ¿no? O sea, el crearte un equipo y esa motivación y ese liderazgo, también hay que aprenderlo y también hay que estar ahí cultivándolo diariamente, ¿no? Luego, quizás la gestión del tiempo a través de sí. herramientas como Notion, Google Calendar, el equilibrio entre la vida personal y la profesional. Wow, es que son tantas cosas. No sé. Es O que, sea, es ha que la sido, bueno, verdad, o sea, y a su es un vez, montón. formándote en las cosas que te gustan. O sea, Claro. que te gustan y que son necesarias para el proyecto, ¿no? Que eso es otra de las cosas que, o sea, recomiendo muchísimo a las personas que nos estén escuchando, ¿no? El no pares de formarte, no pares de intentar ser mejor todos los días. Intenta acudir a todas las reuniones y eventos que puedas, porque vas a conocer y vas a generar contactos que posiblemente te van a venir increíble. Vas a aprender, a lo mejor, aunque sea una idea de una persona que te va a hacer quizás encender una llama que no habías eh, aún encendido en ti mismo. Es decir, son tantas cosas, de verdad. O sea, Sí. por eso digo que un emprendedor tiene que estar muy preparado, tiene que Mm. tener una capacidad de resiliencia increíble, inquebrantable. Sí, esto que mencionás mucho, lo dijiste varias veces, el tema del entorno, ¿no? O sea, el entorno que nos rodea es muy importante o más importante que cualquier formación que puedas empezar a hacer. Porque quizás lo que te Total. dice la palabra de una persona que ya pasó por ahí, que ya hizo algunos pasos y que ya tuvo quizás sus experiencias buenas, malas, más o menos, te puede vincular con una herramienta, con un sector, con un evento que te abra puertas a otros lugares. Sí. Sobre todo en ambientes que no son tan conocidos y en cuando estás recién empezando, cuando ya tenés un mínimo ya transcurrido de que ya tenés la idea, ya tenés el propósito, ya tenés lo que querés realmente que suceda con las personas, ¿no? Del otro lado, cuál es la propuesta de valor que vos decías. Te digo, Ujú. tener el entorno adecuado ayuda mucho a esa resiliencia y es lo que menos se habla muchas veces. Porque como Sí, vos decís, a veces le presentás la propuesta, una idea a una persona que es la persona equivocada y que te dice que no es por ahí, o a veces es la persona correcta y te dice que no y te da la mano de tu vida, porque al decirte ese no te hace replantearte todo. Entonces, sí, saber identificar a esas personas es muy importante. Y cuando uno empieza, a veces nuestros círculos no son círculos de emprendedores. Entonces total. ahí es donde hay que como un poco maniobrar y equilibrar un poco la balanza para poder fomentar esa área, ¿no? Tengo entendido, y Total. esto lo habíamos hablado en el... No sé si querías acotar algo a eso, pues si no sigo a lo siguiente, Sí, porque yo quiero bueno, abarcarlo todo, perdona. ¿entendés? El día de hoy. Mira, lo que acabas de decir del entorno me parece muy importante porque además, de hecho, recomiendo
la figura de un mentor, Total. sobre todo de un mentor especializado en tu nicho o en tu sector, Sí, porque lo que, de verdad, lo que puedes tú hacer en 2 años, esa persona, esa figura, ese mentor o mentora, te lo puede, de verdad, resumir en meses. Y por eso a veces también un poco esa dificultad que tenemos o ese riesgo de cometer una inversión quizás alta, pero dices, es que es inversión en mí mismo y en mi negocio. Por tanto, la inversión en un mentor o en un asesor o en un guía, en el ámbito que sea, me da igual, creo mm, que me parece fundamental, de verdad. Y bueno, y si encima a eso, a la fórmula, le sumas un entorno positivo en el que te acompañen, te guíen, te ayuden, te motiven, total. wow, eso ya es otro nivel, ¿no? Pero, ¿y si no? Pues créate tú el entorno, busca tú las personas fuera, Exacto. busca tú un entorno de emprendedores, crea grupos de WhatsApp, búscalo por redes sociales, por LinkedIn. Es decir, rodéate de personas que estén en tu mismo camino y en tu mismo proceso. Eso creo que me parece fundamental y de hecho lo estuvimos hablando el otro día, Sí, que creemos que es algo como, bueno, o sea, clave. sí, y aparte no nos damos cuenta o pensamos que estamos molestando al otro o que sí o sí tenemos que, esto que decías, ¿no? La inversión es fundamental y creo que hay una parte muy de mentalidad que está muy Ujú. asociado ahí, justamente hablando de todos estos temas que es muy importante. O sea, el tema de estoy invirtiendo no es un gasto. Hay que verlo como por ese lado porque es importante y nos acelera muchos procesos, pero digo, a veces no somos capaces de ver que las personas que más saben, o una persona que por ahí ni siquiera sabe demasiado, pero que son personas que por ahí ya pasaron por otra parte del camino que vos todavía no pisaste, tienen tantas ganas de contar lo que han pasado, Mm. tantas ganas de Sí, ayudarte a que no te pase algunas cosas que ya han pasado ellos, que sí, es solamente ir y presentarte, ir y pedir un café. Ir y estar en un evento para hacer un poco de networking a ver con quién puedes llegar a contactarte. Porque de verdad son mucho más generosos los mentores mismos, que por ahí ya están en otros niveles jerárquicos en cuanto a que tienen una empresa ya mucho más constituida, que por ahí ya llevan muchos años en este proceso y demás, tienen muchas más ganas de las que creemos. A mí me pasa mucho con la cátedra que siempre menciono, o sea, la cátedra de cultura empresarial de la Universidad de Valencia, justamente con quien organizamos la contornada. Hay mentores que yo sigo tomando café con ellos y realmente, o sea, están ahí porque tienen ganas de ayudar de verdad y ya están en un proceso que son empresarios de hace 20 años, que tienen 2 empresas, 3 empresas, que ya quizás ni se acuerdan de esas primeras etapas, pero en lo que puedan te dan una mano. Entonces es más de ser cara dura, digamos, de ir y sí, de verdad tirarte a la piscina que, más sí. que más que estar buscando siempre solamente el hecho de invertir. Como hay que invertir, sí, pero también miremos la otra parte que es fundamental. Total, sí, sí, es como te lo había dicho al principio, ¿no? Que apuntaros a todos los eventos y Total. ir a todas las reuniones para generar contactos y vínculos dentro de este mundo, porque además, como tú comentas, y esto me pareció precioso, eh, hay muchísimos emprendedores que quieren ayudar a los demás. O Totalmente. sea, o sea, para mí ha sido un descubrimiento el mundo emprendedor, porque estoy incluso haciendo lazos de amistad. Es decir, no es solo como tú dices, ¿no? Un posible socio, un posible colaborador, no. Es que va más allá de eso. O Totalmente. sea, ya se Sí. generan vínculos más importantes. Sí, 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 completamente, completamente. Y un poco lo hablábamos el otro día en nuestro cafecito, que estábamos hablando de lo difícil y la difícil tarea, justamente hablando de networking también, que es muy importante, de presentar nuestra Wow. propuesta, de contar qué hacemos, nuestra propuesta de valor en un pitch de nada, pero que quizás no sea ni siquiera para un inversor que por ahí tiene una cierta estructura ese pitch, ¿no? O sea, ahí tenemos por ahí unos estándares que podemos seguir, podemos capacitarnos para eso y demás. Pero digo, cuando tenemos que ir simplemente a otro emprendedor a presentarnos y qué hacemos, cómo lo hacemos y tal, lo difícil que es, la tarea que puede llegar a ser. Y quiero que me cuentes un poco tu camino de esa presentación, porque yo te escuché ya varias veces presentarte. De hecho, hoy es una de ellas, pero te escuché anteriormente y obviamente vamos reversionando, ¿no? O sea, vamos como modificando eso. Contame vos, contame tu camino en eso.
Wow, mira, y yo encima quizás tenga un problema y es que, como decía mi madre, soy un romancero. Es decir, significa Sí. que hablo demasiado e intento como alargar todo, Mm, ensamblándolo de una forma como un sueño, ¿no? Me encanta contar historias y por tanto, y gracias a, por ejemplo, ciertos emprendedores que me he encontrado, bueno, empresarios consolidados que me he encontrado en este camino y con la ayuda de un mentor, eh, la necesidad de tener que darle claridad y estructura a tu presentación. Porque a la hora de venderte o de exponer tu idea, creo que son, o por lo menos he descubierto que son importantes como tres cosas. El definir muy bien qué eres de la ujú, manera más clara y concisa posible, tener un manifiesto creativo y con un storytelling detrás que de alguna forma genere una emoción en el que, al que se lo estás contando. O sea, eso me parece como, bueno, vital. Y luego que vean un objetivo visionario detrás de todo esto, ¿no? Es decir, por decirlo de alguna forma, lo resumiría en esas tres cosas, pero sobre todo que impacte. ujú. O sea, eso me parece como muy importante a la hora incluso de convencer eh, en una ronda de inversión, convencer a un, no sé, es decir, convencer, impactar y generar en el otro como esa necesidad de decir, quiero que lo que me estás vendiendo. O sea, a lo mejor Claro, ni lo he entendido, pero quiero que me vendas eso, ¿sabes? sí. O sea, por tanto, pero sobre todo eso, ¿no? El definirlo muy bien. Eso a todos los emprendedores sí que se lo recomiendo porque a mí me ha costado una barbaridad. O sea, yo me iba por unos caminos que luego me daba cuenta yo mismo de que no había que ir por ahí porque lo veía muy largo y cuando lo simplificas todo, Mm. te das cuenta de que es todo mucho más sencillo. Sí, sí, Nunca mejor dicho. aparte por ahí la persona que tenés enfrente no tiene o sea, la necesidad o no, no tiene el problema que vos resolvés, pero tratar de hacerlo tan simple que pueda haber la posibilidad de quién en su entorno sí tiene ese problema como para poder recomendarte, como que lo hace más simple. Igual sigue siendo un desafío, creo que siempre lo vamos reversionando, o sea, a mí me pasa que cada vez que me presento también, o sea, depende de la persona que tenga delante, tener esa flexibilidad para presentarte, porque no es lo mismo que Ujú. yo le cuente lo que hago a una persona que emprende y que tiene este problema todos los días, que quizás a mi abuela o quizás a otra persona que no tenga nada que ver con esto y que no haya visto quizás una parte digital jamás en su vida. Entonces es como, son diferentes formas de presentarte como como te presentás dentro de entornos de amigos, porque no es lo mismo Sí, tampoco. Y quizás abandonar un poco esa ya. titulitis, ¿no? Que muchas veces tenemos. Soy licenciado en X. ¿Le suma a la presentación? No, o sea, lo que le suma a la presentación depende, ¿no? Obviamente depende del sector, pero digo, le suma a la presentación qué problema, qué fuego apago, básicamente. O Mm, sea, eso o es. intento apagar por lo menos. Mm. Sí, sí, totalmente. O sea, creo que a día de hoy Hmm. la humanidad, o sea, la sociedad, lo que yo creo que necesita son soluciones. Por tanto, si tú con tu producto o servicio les aportas esa solución, Sí, ya tienes el camino prácticamente ganado, ¿no? Y creo que algo que falta, porque es complejo, es la creatividad, es ese impacto, el resultar atractivo. Eso también me parece como muy importante. Y como tú muy bien has dicho, el que vean detrás de un proyecto, que vean una persona, que vean una claro. persona que se desenvuelve de forma maravillosa, que es capaz de todo, que aparte de su proyecto, que esa persona que está dirigiendo ese proyecto, ese negocio, eh, o sea, tiene todas las habilidades y competencias necesarias, pero quitando la titulitis, como tú muy bien dices, ¿no? Porque al fin y al cabo no somos un título, somos unos No, valores. no, Por no, tanto, totalmente. bueno. Ahora, si te pregunto, en este momento que estás trabajando también con un mentor, que venís haciendo ya como esos, ya tenés un montón de recorrido ya de toda la estructura del proyecto que estás haciendo, ¿qué Ujú. archivo es tu archivo que abrís cada vez que necesitas ir por inspiración o a ver esa visión que tenés a futuro?
¿Tenés como una carpetita, un cuaderno, un algo donde vos estés anotando todos estos pasos? Porque créeme, ese registro es oro. Sí, mira, bueno, una de las herramientas que más me ayudan son Notion Ujú. y, y crear con Canva como una especie de mood board. O sea, Sí. como que de alguna forma plasmo todas mis ideas, todos mis conceptos, todos mis conocimientos y cuando a mí, por ejemplo, me ayuda mucho, ¿vale? Yo ahora mismo estoy en proceso de creación de una pared entera Mira, llena de toda mi estructura, de todo mi guión. Por ejemplo, en mi mundo, ¿no? Es educación, salud mental y desarrollo personal, ¿vale? ujú, Pues cojo todo lo que quiero plasmar en educación, todo lo que quiero plasmar en salud mental y todo lo que quiero plasmar en desarrollo personal y me lo pongo visualmente. Es decir, bien, me hago pictogramas, me hago infografías, me hago manifiestos, me hago... a mí me funciona porque cuando lo veo todo de forma visual, como que mi cabeza se ordena. perfecto. Y lo mismo pasa en el Notion, cuando estás ordenando y lo estás escribiendo tú con tu propia, tus dedos en el teclado o incluso con un boli en un papel, al plasmarlo tú, como que de verdad parece también magia, se ordena todo en tu cabeza y te crea un camino mucho más certero, Total, totalmente. por lo menos en mi caso, ¿no? Repito, cada, Es, cada uno es, a lo, somos un es mundo total. completamente diferente. Es a lo que me dedico a ayudar a emprendedores, así que lo dijiste muy clarito. Porque es eso, o sea, es empezar a bajar todas esas ideas que no tienen forma, porque por ahí son ideas que sí están en una imagen muy clara en los emprendedores, porque tenés como esa foto en la cabeza de lo que querés, pero que no necesariamente al pasarlo a una hoja tiene la misma forma, porque va a llevar una construcción a lo largo del tiempo. Entonces, bajarlo a un lugar te da una perspectiva de no voy a empezar por el techo, porque no tiene Eso es, sentido. Entonces me da un poco más de total. pasos claros. Ahora, Ujú. pensando en esto, ¿no? En el mood board, en verlo a nivel más visual y demás, en este momento, porque tenía esa pregunta apuntada para antes y la pasé, en este Ajá. momento, ¿cuáles son esos servicios o ese modelo de negocio que estás diagramando? O sea, ¿va a ser servicio uno a uno? ¿Va a ser grupal? Como para que la gente también sepa de qué se va a tratar un poco más en profundidad Prometeos. Claro, sí. Prometeos a nivel idea de negocio Sí. son tres vertientes. Programas y talleres de crecimiento personal, profesional y educación socioemocional para jóvenes y docentes en centros educativos o Ujú, instituciones públicas, en el cual el cliente es esa institución o ese centro. claro. Y luego orientación y mentorización de familias y adolescentes, tanto uno a uno como grupal y tanto online como presencial, en esa mejora de las relaciones y de la creación de vínculos de complicidad. Me parece como súper importante a la hora de llevar a cabo esa mentoría de uno a uno o grupal, padre, madre, adolescente, el también involucrarnos más allá, es decir, de alguna forma Prometeos lo que va a ofrecer es involucrarse tanto en la intervención como en el acompañamiento constante de esa familia para, como de alguna forma, un apoyo emocional que ellos vean y que también yo les brinde todas esas herramientas que necesitan para poder solucionar esos problemas de conducta, esos problemas emocionales, esos problemas Mm, que tanto dañan las relaciones, tanto familiares como relaciones en general, ¿no? Pero sí. sí, esas dos ideas como, o fuentes son las que un poco toco yo. Bien. Y la comunicación por ahora, bueno, sé que tenés un Instagram que está ahí activo, que está empezando a moverse con más fuerza. Ujú. Y entiendo que la proyección va a ser obviamente a una web y de ahí también a propuestas, ¿no? Más individuales, como esto decías, Total. a los centros. Exacto, de hecho, como te comentaba, había una triple vertiente, y la Sí. tercera es como más enfocada en la visibilización y divulgación de la salud mental, emocional y educación
a través de la creación de contenido, conferencias y experiencias educativas. Es decir, empezaremos a vender experiencias y eventos educativos, más que educativos, eh, experienciales, de Ujú. transformación personal, en el que esté involucrado tanto el adolescente como la familia. Es decir, como Bien, de alguna forma mi sueño es crear una comunidad eh, en la que despertemos una conciencia nueva, en el que hagamos un cambio de mirada y en el que nos demos cuenta de la importancia que tiene el autoconocimiento, la autoestima, nuestro propio crecimiento personal, no solo en la educación, sino sí. para todo lo demás. Porque, eh, por ejemplo, uno de los programas que tenemos es de orientación profesional en adolescentes para buscar ese propósito, ¿no? O para incluso como mini emprendimiento ya desde bien joven. Claro, por tanto, necesita ese adolescente también tener, como lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Ese desarrollo interior que le provoque ya no solo el deseo de iniciar un proyecto personal, sino también tener esa capacidad de resiliencia de afrontarse a unos nuevos desafíos. Por Claro, tanto, bueno, movimiento. nada, bueno, y perdona, y sí, y ahora mismo tengo presente y activo, pero de momento con muy poquito contenido en Instagram. Sí, En 2 semanitas estará la página web y bueno, cositas nuevas que vienen. bien, bien, bien. Y te iba a preguntar, ¿va a ser también online o es todo presencial? ¿Cómo es tu visión de eso? Eh, en centros educativos e instituciones es todo presencial, Ujú. con un acompañamiento online y luego en las mentorías hay la doble vertiente, tanto en la online como en la Claro, presencial. bien, está bueno porque De te abre un hecho, poco más de camino, ¿no? A otros espacios, a otros lugares. claro, de hecho, como un poco por poner sería un 70% online, 30% presencial. Es decir, de Bien, alguna forma, en lo que me quiero diferenciar es en que vean mi apoyo, que vean, como decíamos, ¿no? Que conozcan mi persona, la persona que les está tratando, que la conozcan no solo a través de una pantalla, sino también acompañarlos en un proceso presencial y, evidentemente, darles todos esos recursos y apoyo de nuevo, pero de forma online. genial. ¿Y cómo ves en este momento que ya estuviste, sé que estuviste hablando con muchas personas también para formar equipo y demás? ¿Cómo ves la percepción en cuanto a las instituciones, ¿no? O sea, de estos temas, de tratar más un tema de autoconocimiento, de cuidado de la salud mental. ¿Cómo ves cómo encontrás, digamos, el ambiente, ¿no? O sea, ¿qué Mm. percepción tenés? Pues mira, hace unos años era poco esperanzador, Mm, pero yo creo que desde el impacto que generó la pandemia, ha habido como un despertar en darnos cuenta de que necesitamos ser felices, necesitamos estar en paz, necesitamos otras cosas que nos hagan llevar la vida de una manera mejor. Y creo que hay más esperanza que nunca. De hecho, incluso a nivel, por ejemplo, Comunidad Valenciana, se está buscando nuevos presupuestos destinados únicamente en salud mental y bienestar emocional. Y eso da esperanza, sinceramente, porque de alguna forma que del mismo Estado, del mismo gobierno, eh, se generen como estas ayudas en estos sectores, creo que es muy importante. Por tanto, estamos ahora mismo en un momento bastante bueno. Falta aún mucho camino por recorrer, sí, pero creo que se empiezan a dar cuenta, tanto las instituciones, los colegios, como otros centros, de que tenemos que hacer las cosas de una manera diferente, porque por el camino en el que lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo bien. claro. Y justamente creo que hace falta más gente comprometida y más gente que trabaje eh, todo lo que de alguna forma yo voy a trabajar, porque ya no es que es necesario, es que es importante para la sociedad en general. Sí, sí, muchos años creo que fue tabú el tema de ver una parte emocional más en profundidad o porque se iba al psicólogo o se trataba de ciertos temas
como más en profundidad mentales y tratar de trabajar, ¿no? Porque uno no tiene por qué estar mal para tener que consultar también con este tipo de profesionales, sino que Ujú. es algo que creo que nos lleva a vivir mejor, como vos decís. Total. Pero sí veo como un poquito más de luz en ese sentido de en cuanto a sacarlo desde el lugar ese oscuro que estaba como tabú para pasar a traerlo sobre la mesa, ¿no? Que ya sea más normal, digamos, el hecho de ir a un psicólogo. Si es verdad, en Argentina hay un psicólogo, levantás una baldosa y salen 10 psicólogos, entonces es como, está como mucho más en el hábito natural que tenemos, pero en Ujú. España, por lo menos los primeros años que estuve acá, sí es verdad que veía que había como todo ese mensaje, ¿no? Que se estaba haciendo desde todas las personas que están trabajando en este sector de ayudar a verlo como algo que realmente es bueno, que realmente tiene potencial y que te puede ayudar con un montón de herramientas. Y sobre todo a los Claro, jóvenes. porque además es que en los colegios, en los centros educativos, la figura del psicólogo está Mm. más centrada en la orientación y no puede Ah, abordar todos los problemas de salud mental y emocional que hay. Es imposible. Por claro, tanto, de alguna forma queremos aportar y brindar esa ayuda, ese servicio de poder abarcar de alguna manera a todos los adolescentes que tienen ya no problemas, sino de alguna forma también incluso prevenir que surjan problemas. exacto. Sí, curiosidad también. Eso es. Curiosidades, Y claro. normalizarlo. Tal cual, tal cual, tal cual. Porque aparte es interesante también para abrir nuevas carreras sobre el tema, ¿no? O sea, Sí, para abrir total. más personas que se involucren en esto, que es fundamental para todos y que va a seguir estando presente por más chat GPT que haya y por más cosas tecnológicas que haya. O sea, como que esta parte creo que es fundamental. Hay como, creo que hay momentos muy puntuales en la vida que a todos nos pasan, que es como en ciclos, ¿no? Donde hay transformaciones, que tenemos una revolución, que si no tenemos alguna referencia de esto, pueden ser demoledores durante muchos años y arrastrar muchas dolencias que quizás con cierta cantidad de herramientas que son muy sencillas a veces, nos pueden ayudar a trascender. Como esto que decías, elegir una carrera, saber cómo puedo ser más resiliente, cómo puedo aprender, que una de las preguntas que también tenía pensado es esto, ¿no? De cuánto crees que estamos predispuestos o cuánto es que realmente nos cuesta ver que la falla es un camino hacia y no un dolor que queda ahí anclado y que es algo terrible que nos pueda ocurrir. Que creo que eso también tiene mucho que ver con nuestra salud mental y nuestro autoconocimiento. Wow. O sea, lo de ver el fallo como un aprendizaje, creo que es uno de los principios que desde, vamos, en infantil deberían enseñar. Mm, Porque lo que ocurre, y más justamente en esta generación tan sobreestimulada, tan sobreinformada, nos pensamos que el éxito, o sea, hemos como desvirtuado el concepto de éxito y ha desaparecido la cultura del esfuerzo. Por tanto, las personas cuando, además los adolescentes, cuando comienzan a hacer ciertas cosas y erran, o sea, fallan, ya enseguida se vienen abajo. Y no, es decir, hay que enseñar a trabajar la capacidad o la lucha contra la frustración. La frustración o el error es el mayor maestro que te puede dar la vida, porque si tú te lo tomas como un aprendizaje, estás en constante crecimiento, estás siempre generando el conseguir algo mejor. Por tanto, hay que enseñar esto desde bien jovencitos, de que un error es la cosa más maravillosa que te puede pasar en la vida. Y no me refiero a cual, o sea, incluso un desafío, un obstáculo que te pone la vida, claro, hay que aprender a tomártelo como un aprendizaje. Como decía el gran Alberto Espinosa, si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre. sí, 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 total. Eh, Eso a mí me llama muchísimo la atención porque hay que aprender a fallar y estar en constante ensayo-error toda la vida para generar un proceso de evolución. Sí, y algo que mencionaste es el tema de la cultura del esfuerzo, que creo que el esfuerzo también, así como se desvirtuó el concepto de éxito, el esfuerzo se lo castigó de alguna manera. Y como que lo llevamos hacia otro lado que tampoco está mal. O sea, lo que pasa es que hay una connotación tan negativa alrededor del esfuerzo
Que, Eso. claro, también tenemos un contraste muy fuerte entre una generación como la de quizás nuestros padres, nosotros y después los más jóvenes hoy en día, que es como el esfuerzo era total y absoluto y no había otra cosa que esforzarse y no podías casi elegir ciertas cosas porque era como te quedas en este trabajo, te quedas en este título, te quedas en esta profesión y haces lo que está marcado de alguna manera. Obviamente Ujú. estoy generalizando, pero digo, sí, es como que estaba muy marcado esa cultura del esfuerzo que era absoluto y después por otro lado que nosotros un poco tratamos de modificar ciertas cosas, pero todavía estábamos medio rígidos en algunas con respecto a este tema y los más jóvenes por ahí lo están rompiendo completamente. Lo que pasa es que todas estas transiciones conllevan un montón de mentalidad que tiene que cambiar, evolucionar, adaptarse y que creo que no tenemos las herramientas suficientes para entender una generación y la otra. Totalmente. Es que además ha sido el mayor crecimiento y en la mayor transformación en muy poco tiempo Muy de la poco, historia. muy poco. Por tanto, yo también me compadezco y empatizo mucho con las nuevas generaciones porque están viviendo algo muy diferente y Mm, el contraste ha sido muy grande. Por sí, tanto, justamente por ese motivo, es por el que hay que enfocarse en enseñarles las herramientas a vivir para, o sea, darles las herramientas de este nuevo siglo XXI y del futuro. sí, totalmente, totalmente. Y hablaste de una palabra que es la que más uso yo y donde más me enfoco yo, que es el foco, justamente, Sí. a concentrarse, enseñarles a concentrarse. Perdemos mucha capacidad de concentración y eso estuve leyendo justo el otro día un estudio que hablaba de esto, ¿no? De que cuanto menos enfocados estamos y menos entramos en ese estado de flow en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestro disfrute de las actividades que estemos haciendo, menos felices somos. O sea, está comprobado To- de que menos felices somos. Totalmente. Entonces, claro, saltar de una cosa a la otra, estar todo el tiempo jugando con una, con la otra, viendo quizás muchos más fallos y no aprendiendo de eso, sino más bien dejándolo a un costado y tapándolo un poco porque es algo malo al nivel visual para el éxito, vamos a decir, claro, es como que perjudica, perjudica, perjudica. Entonces nos lleva a un bucle que es como muy difícil de salir. Así que empezá a comunicar, por favor, te lo pido. Empecé a contar todo esto. Te pido, por favor, danos herramientas. Yo- mira, a colación con lo que has dicho, yo siempre digo, ¿no? Coges la píldora del amor o del miedo. Sí, Creo que vivimos mucho desde el miedo y total, lo que has dicho tú es la huida. O sea, en el miedo está la huida claro. y hay que evolucionar hacia encontrar la luz y coger la píldora del amor. Porque cuando trabajamos desde el amor o desde la luz, trabajamos desde un punto completamente diferente, mucho más enfocados, con una estrategia, con un plan, con mayor atención, mayor constancia, mayor actuación, porque también nos falta eso, ¿no? Pensamos mucho y no actuamos. Che, Exacto. just do it, ¿no? Como Nike, o sea, hazlo. Claro, ahora. Ay, Sí, el accionar imperfectamente y el accionar desde lo que hablábamos también el otro día, ¿no? Fuera de micrófono. Accionar desde la fortaleza y no desde la debilidad que quiero solucionar. Porque, wow, tal, eso cambia las cosas, pero de una forma abismal. O sea, entender que por supuesto no somos perfectos y por supuesto tenemos debilidades que podemos trabajarlas, que podemos ir profundizando también en ellas, es entendible, pero si accionamos solo desde las debilidades que no tenemos, con miedo, con frustración, teniendo miedo de cada paso que damos porque es imperfecto, porque no nos va a salir bien, porque no vamos a tener el éxito, porque vamos a fallar enfrente de todos, no funciona. no te Nos puedo. rompemos todo el tiempo así. ¿De sentido? Claro, bueno, acá podemos filosofar durante 3 años, No, no, tú y pero yo estaríamos hablando todo el día aquí. todo el día hablando de todo esto, tal cual, tal cual. Es que es necesario, realmente es necesario. Bien, y voy a hacerte algunas preguntas finales. La última con Vale. relación a Prometeos puntualmente era ¿cómo ves Prometeos de acá a 3 años? Flasheala tranquilo, esto quiero que quede grabado para que justamente en 3 años lo puedas volver a escuchar. Wow. Mira, hay una cosa que a mí me encanta y es ver las personas que admiro.
y mis fuentes de inspiración. Sí. Por tanto, yo de alguna forma me gustaría alcanzar e incluso superar todas esas empresas o todas esas personas que yo tengo como fuente de referencia. Y por tanto, Prometeos me gustaría que se convirtiera en 3 años en esa consultoría educativa que ha conseguido incluso consolidar un currículum de felicidad y habilidades socioemocionales dentro de los colegios, que se la recuerde como ello y sobre todo que ha establecido una comunidad de personas comprometidas, de personas despiertas y crear un cambio. Mm, Eso es lo que más me gustaría conseguir, el haber conseguido una transformación personal, vital en muchas y muchas personas, sobre todo para que se den cuenta de que si tú cambias, todo cambia. De hecho, es que es total. un poco mi eslogan, ¿no? O sea, quiero de alguna forma despertar la conciencia del cambio. Y como decía Gandhi, sé el cambio que quieres en el mundo. Wow, yo sueño con eso todos los días. Por Total. tanto, si Prometeo se convierte en esa empresa que ha ayudado a mejorar la educación, la calidad educativa, la salud mental y el desarrollo personal en la adolescencia y incluso en las familias o en la comunidad escolar, mi sueño se habrá cumplido. Genial, hermoso, hermoso esto. Aparte, me encanta que haya quedado grabado para que después lo puedas volver a escuchar, que siempre es lindo. Las Qué veces que lo bueno. necesites. Bien, y Me encantará escucharlo. ahora entonces un par de preguntas así tipo ping-pong, o sea, muy rápida respuesta, ¿Vale? para poder cerrar y sobre todo para poder cerrar en esto que tiene más que ver con rutinas, hábitos, como para entender un poco el funcionamiento vos como emprendedor, Israel como emprendedor. ¿Hay algún pequeño ritual que tengas cada día que te ayude a subir energía o a comenzar el día? ¿Qué es lo que haces normalmente? Sí. Bueno, yo me suelo despertar 7:30, 8 de la mañana sin despertador, Ujú. porque mi cuerpo ya me está pidiendo jarana. Y sin embargo, justamente en la mañana dedico media hora para meditar, porque me ayuda a ordenar mi Bien, cabeza y mi discurso interior. Luego me hago un buen desayuno, que eso es fundamental para inyectar energía en mi cuerpo. Y ya comienzo el día viendo un poco todas mis tareas a través de un planner que tengo, que me he creado yo mismo, contestar emails, etcétera, etcétera, para después de eso ya empezar a generar todo lo que tengo que hacer. Depende del día. Pues muchas veces tengo reuniones, eventos, o directamente tengo que estar todo el día en casa redactando. Por lo tanto, mi día a día es un poco, digamos, diferente y a veces un poco caótico, pero como a nivel pasos, es mm, eso, ¿no? Es una buena meditación por la mañana, un buen desayuno, ponerme manos a la obra y luego sí que es verdad que intento dormir media hora después de comer, porque también me regenera la bien, energía. sí, Eh, y luego, bueno, esto, bueno, sería fundamental y súper bonito para todo el mundo el tener un entorno, pues una pareja, una familia. En mi caso, por ejemplo, mi pareja me proporciona también como mucha energía bonita o una atmósfera de paz. Eh, y de alguna forma me gustaría transmitir el que encuentren la paz dentro del caos que existe en este mundo, porque esa paz les va a ayudar a tener mejores ideas, a encontrar mejores soluciones, a tomar mejores decisiones. mm, Eh, pero vamos, ese es un poco mi día a día. Un diario de gratitud eh, me encanta tener siempre, eso lo hago más hacia la noche. sí, Cuando después de cenar me voy a dormir, antes de dormir me gusta o leer alguna historia inspiradora, escuchar un trocito de algún podcast y luego ya pues gratitud, apuntar, por ejemplo, qué es lo que me llevo del día, qué es lo que agradezco del día. Eso me serían encantó, como mis... Bueno. me encantó, me encantó. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue el mejor consejo que te han dado?
Así que te acuerdes. Los agarro muy de imprevisto con estas preguntas siempre. Wow, wow, wow. El mejor consejo que me han dado. O el que más Eh, te profundo pod- haya calado, puede ser. Mira, mi padre Ujú. me dijo hace muchos años, me dijo, hijo, apunta a la luna, porque si caes, caerás a una estrellita. Y, o sea, eso me ha calado y me ha dejado mucha huella porque hay que buscar tus sueños, teniendo un autoconcepto de la realidad, pero Sí, tienes que apuntar a lo que sueñas, a lo que quieres, a lo que amas. Y creo que eso es un poco el mayor consejo que de esta forma tan bonita me lo transmitió mi padre. Y de alguna forma me gustaría que llegase mi mensaje a los oyentes o incluso a todo el mundo. Y el hecho de que si tú cambias, repito, o aunque nada cambie, si tú cambias, todo cambia. todo cambia. Son frases poderosas que casi día a día me repito, junto con el estar agradecido a la vida por todo lo que nos ofrece y que eso genera en ti un sentimiento de poder. Es que me pondría aquí a filosofar y a decir muchas frases de muchos autores que me encantan, Sí, pero fundamentalmente el consejo de mi padre. perfecto. Y la última, si pudieras reunirte con alguien que esté en este planeta, no esté, que haya vivido en una época o ahora, quien sea, ¿con quién te reunirías? ¿Te puedo decir 10? Bueno, dime dos. Te diría, mira, una persona muerta, fallecida, Sócrates, Ujú, sí, interesante. y una persona viva podría ser Borja Vilaseca. Bien, 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 interesantes, interesantes. Para tomarte un café largo. Seguramente Borja Vilaseca y yo estaríamos mucho tiempo hablando. Bueno, no es imposible, no es imposible. No, 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 además de verdad. Sí, Sueña sí, alto, sí. sueña alto. Totalmente, totalmente. Bueno, Isra, ¿algunas palabras finales, algo que quieras contar? Bueno, sí, obviamente contá dónde te encontramos y bueno, cómo podemos contactarte. Pues bueno, a día de hoy únicamente estoy en Instagram, en Ujú. Prometeos X, porque no podía poner el nombre de Prometeos a secas, por tanto le añadí una X final. En Instagram y en aproximadamente el 8 o 10 de abril saldré con la página web. Genial. Pero bueno, también me pueden encontrar en mi Instagram personal Israel del Burgo o en lo mismo con el LinkedIn Israel del Burgo. Estaré encantado de, bueno, responder, ojalá, cualquier consulta. Y consejo, mira, eh, sacad el poder que hay dentro de vosotros, creéroslo, porque quien cree, crea. Y sobre todo, dado que estamos en un podcast de emprendedores, eh, no paréis de luchar por lo que amáis, porque lo vais a conseguir. Siendo realistas, pero siempre sed soñadores. Genial, me encantó esa frase final. Gracias, gracias por tu tiempo, gracias por venir a compartirnos todo esto, por contarnos tu camino. Espero que pronto cuentes novedades y que puedas volver al podcast para contar más cosas. Nada, un placer, me quedaría hablando horas, pero bueno, creo que con esto tienen suficiente como para poder inspirarse y para poder conocer un poco más de Prometeos, así que te agradezco muchísimo, Isra, de verdad. Julieta, muchísimas gracias, ha sido un placer y un honor para mí. Y sobre todo decir que gracias a personas como tú, aparte de que das luz, creo que das mucha esperanza e inspiración a los emprendedores, como por ejemplo lo has hecho conmigo. Por lo tanto, muchas gracias. Gracias, gracias. Lindo. Bueno, a los demás los veo la próxima y si les gustó este episodio, obviamente que les pedimos que siempre pongan estrellitas en la plataforma que estén escuchando para que les llegue a más personas. Hasta la próxima.